Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, al igual que los otros temas anteriores, esta vez referido al tema de la enfermedad diarreica aguda en el área pediátrica. Sí, eh, como ya lo hemos visto en el desarrollo de la IEPI, una de las patologías también frecuentes va a ser la enfermedad diarreica aguda. Es una enfermedad muy frecuente en este grupo etario y que conlleva mucha carga económica, social, familiar, por todo lo que conlleva esta patología. Bien, comencemos. La Organización Mundial de la Salud ha venido a definir como la enfermedad diarreica aguda como la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor a los 14 días. Bien, los cuadros diarreicos pueden acompañarse de anorexia, pueden acompañarse de vómitos, pérdida de peso, pero de una forma aguda, pero a veces muy notorio, dolor abdominal y fiebre. ¿Sí? En cuanto a su etiología, esta va a diferir. ¿Sí? Va a diferir de acuerdo a si la diarrea aguda que tiene el paciente es con o sin sangre. Cuando nosotros vayamos precisamente a cuestionar acerca de las características de las deposiciones que está teniendo el niño, una de las más importantes es ver si ésta tiene sangre o no tiene sangre. Los agentes más frecuentes, sí, asociados a diarrea sin sangre van a ser los virales, ¿sí? Especialmente el rotavirus y el adenovirus. Más frecuentemente en chicos menores de 3 años, ¿sí? En cuanto a bacterias, podemos mencionar a la E. coli en tres de sus variedades, la enterotoxigénica, la enteroadherente, la enteropatógena. También existe otros tipos de gérmenes, como la Yardelambia, por ejemplo, un parásito que está involucrado con este grupo de diarreas sin presencia de sangre, ¿sí? ¿Qué le caracteriza, por ejemplo, a la Yardelambia? Que además de la diarrea, de las deposiciones, se van a llegar a ver alimentos, ¿sí? Alimentos, restos alimenticios. Ahora, si la madre nos va a referir a nosotros que las deposiciones líquidas son con sangre, estamos hablando ya de otro tipo de patologías, como ha de ser la disentería, ¿sí? Eh, el rotavirus también nos va a producir, pero es una forma, digamos, un poco frecuente de presentación de este virus. Sí, la enterohemorrágica, la E. coli enterohemorrágica, es muy importante conocer este germen porque nos va a ocasionar otro tipo de patologías. Además, sí, la Shigella, la Salmonella, Campylobacter pylori, entonces son gérmenes causantes de deposiciones líquidas con sangre, ¿no? Entre las parasitarias está la mentomeba histolítica, ¿sí? ¿Y por qué es importante saber la etiología? Por la conducta que vamos a nosotros a seguir. Nosotros sabemos bien que la etiología más frecuente en edades tempranas siempre ha de ser la viral. Es por eso que muchas veces no se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico, sí, porque no sería en vano. Pero hay que considerar algunas causas que más adelante lo vamos a ver, que nos haría pensar que estamos frente a un cuadro bacteriano o parasitario en los cuales el tratamiento ha de ser distinto.
Más allá de un tratamiento sintomático, vamos a tener que echar mano de los antibióticos y antiparasitarios. Ahora, la diarrea aguda así por sí sola no se va a presentar. Tiene que haber factores que van a condicionar la presencia de un cuadro enteral. Entre estos mencionamos los factores ambientales y familiares, es decir, al agua. Sí, al agua, si hay antecedentes de consumo de alimentos que se lavan o no en la casa, cómo se manejan las excretas, si existe hacinamiento, si existe en la familia antecedentes de enfermedad de enfermos con esta patología o que la familia haya viajado a otro lugar, presencia de animales en la familia, cómo son las conductas higiénico-dietéticas de la familia, ¿sí? También se indica que un factor predisponente es digamos, la lactancia mixta. Si bien sabemos nosotros en los pequeñitos que la leche materna lo protege de muchas enfermedades, muchas veces cuando se va a utilizar una leche maternizada, la manipulación de esta, la preparación de esta condiciona a que el niño también pueda tener este tipo de enfermedades. La edad es muy importante porque hay que recordar que los niños, más aún los lactantitos, los menores de un año, tienen una, digamos, en su composición corporal más contenido líquido que sólido. Entonces eso les predispone a que si estos chicos llegan a tener una enfermedad diarreica aguda, en ellos sí puede llegar a ser muy determinante un grado de deshidratación. El estado nutricional, de igual manera, no va a ser lo mismo que se presente esta patología en un chico eutrófico que en uno que viene ya condicionado con esta patología. Sí, la desnutrición ya es un factor de riesgo determinante para muchísimas enfermedades, mucho más para esta, porque cuando se habla de repercusión a nivel de peso, tiene muchísima repercusión. También hay que tomar en cuenta algunas enfermedades de base de los niños, como son las cardiopatías o inmunodeficiencias. Entonces, todos estos factores de riesgo habrá que considerarlos al momento de evaluar al niño, a la madre que consulta por esta patología. Por supuesto, como ya hemos mencionado, la evaluación va a iniciar con lo que son los antecedentes que de por sí hemos mencionado anteriormente, desde cuándo, cómo, en qué momento, qué pudiera haber ocasionado esto, sacar todos los datos que se nos sean necesarios. Por ejemplo, preguntar acerca de si el chico tiene o no las vacunas contra el rotavirus, si se ha cumplido el esquema o no, antecedentes de viajes, antecedentes familiares, antecedentes de las condiciones de la vivienda, antecedentes patológicos, si hay una inmunodeficiencia de por sí, valorar si es la primera vez que le ocurre esto, ¿sí? Muy importante. Y el examen físico. Y el examen físico, dentro del examen físico, la valoración del estado de hidratación resulta ser muy, pero muy importante, ¿sí? A más de revisar cómo están los otros signos vitales, la enfermedad diarreica se caracteriza principalmente por una repercusión a nivel del estado de hidratación. En pediatría es muy importante esto porque, como había mencionado anteriormente, la composición de agua, de líquido, es mucho más relevante en niños pequeños que en niños más grandes y peor en los adultos. ¿Sí? Sí, pero ¿cómo se calcula esta pérdida de peso? Esta pérdida de peso que acá en la pantalla lo están ustedes observando se va a calcular a partir de un peso anterior. Por eso, muy importante que los controles en pediatría sean periódicos. Periódicos porque hay que tener una referencia, por así decirlo, de un peso previo a un peso que se esté en ese momento midiendo, ¿sí? Si digamos, viene un chico a consultarnos por un cuadro diarreico, lo pesamos, ¿sí? Y comparamos su peso
con un anterior o con un peso referente, a partir de esa situación nosotros a inferir más o menos cuánto de porcentaje de peso corporal ha llegado a tener con este cuadro diarreico agudo. ¿Sí? Se considerará leve si en el lactante la pérdida ha sido menor al 5%, moderada entre 5 y 10% y severa mayor a 10%. En chicos más grandes, la pérdida en leve es menor a 3, moderada entre 3 y 7 y severa mayor al 7%, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta ese detalle para cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas, ¿no es cierto? Vean este punto para que sus docentes les indiquen cómo hacer este cálculo. Pero como les indico, tenemos que tener un peso referente, ¿sí? Bien, ahora, si no se tiene el peso, o sea, se ha obviado por algún motivo, no existe, existen datos clínicos que nos van a hacer pensar que la diarrea, o digo, en este caso, la deshidratación secundaria a la diarrea puede ser leve, moderada o severa. En un cuadro leve, la frecuencia cardíaca puede estar dentro de los parámetros normales, se pueden llegar a palpar los pulsos, el llenado capilar puede ser normal, el chico tiene antecedente de estar orinando, no lo ves respirar mal, sus mucosas están húmedas, el chico está llorando, ¿sí? Y la sensación de sed es normal. Y lo más importante es que el estado de alerta está ahí, presente. Ahora, cuando considero que está moderado, o sea, en una deshidratación moderada, puede que el chico ya tenga taquicardia, los pulsos puedan llegarse a sentir disminuidos, ya el llenado capilar esté prolongado, esté orinando menos de lo habitual, esté respirando un poquito más de lo habitual y las pieles mucosas pueden estar secas, ¿no? Y los ojos ya con presencia de enoptalmos. Lágrimas disminuidas, las extremidades están frías y el chico tiene sed. Aquí, esto es muy importante. Un deshidratado moderado va a tener pero una sensación de sed, pero muy, muy importante. Tiene mucha avidez de consumo de líquido. Y yo digo, es aquel chico que te toma cualquier cosa, por más fea que sea sea la sal de hidratación oral, la va a tomar. Este chico puede tener una deshidratación moderada. Severa. Severa va a ser cuando el chico esté taquicárdico, cuando los pulsos sean débiles o ausentes, si el llenado capilar es realmente progresivo, es mayor a 5 segundos, la diuresis puede ser nula o muy mínima, la respiración es muy profunda. Estos chicos, si están entrando en una especie de acidosis, van a tener una respiración de Kussmaul, las mucosas están muy secas, existe un enoptalmus muy marcado, las extremidades están frías y casi cianóticas, sí, simulando un cuadro clínico de un choque compensado. ¿Sí? El chico no puede llegar a beber, aquí ya esa defensa que tenía al principio con un estado de hidratación moderada ha desaparecido, aquí el chico ya no puede beber, estuvo letárgico en un inicio, en un estado moderado, pero digo, irritable e inquieto, en este punto va a estar letárgico, es decir, el estado de conciencia se va a ir deteriorando mucho más. Entonces, por un lado, podemos tener como referente el peso anterior, ¿sí? Y si no lo tenemos, tenemos la clínica. Y esta clínica es la que yo les voy a preguntar en sus prácticas con los que yo trabaje y en el examen, por supuesto, porque es lo mínimo que uno debe de conocer. Estudios complementarios, ¿a quienes les pedimos? Especialmente a los chicos que vienen a consultar con un grado de deshidratación marcada, es decir, disturbios electrolíticos y metabólicos es lo primero que tenemos que buscar. Se supone que por la pérdida de líquido que está teniendo el chico puede depletar electrolitos séricos, puede llegar a tener hipocalemia, puede llegar a tener hiponatremia, puede llegar a tener hipernatremia en el peor de los casos, puede llegar a tener trastorno ácido-base, tipo acidosis metabólica, ya sea compensada o descompensada.
Ahora, muchos hospitales de segundo o tercer nivel tienen acceso a estudios complementarios que nos ayuden, digamos, a identificar un probable germen causante de la diarrea, ¿no? Entonces solicitaremos estudios complementarios teniendo en cuenta o pensando ya en un probable agente etiológico. El tratamiento. Básicamente el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda es la terapia de rehidratación oral. La utilización de las sales de rehidratación oral. A esta terapia se le ha descrito como el avance médico del siglo pasado. ¿Por qué? Porque es una terapia barata. Es un procedimiento simple. ¿Por qué? Porque al momento de preparar la sal, lo único que se hace es echar el sobre en un litro de agua hervida y ofrecerle a demanda al niño o a ofrecerle eh, mediante esquemas que les vamos a indicar más adelante. Y su éxito es tal que alcanza hasta un 90 a un 95%. Y es muy importante que ustedes sepan lo vital que supone saber indicar estos medicamentos, saber cómo se prepara, saber cómo indicarla, qué cantidades ofrecer, en qué momento ofrecer y en qué momento contraindicar. La composición de la sal de hidratación oral, de acuerdo a lo que se ha indicado por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Es la siguiente. En la, en la solución estándar, en la que estuvo presente en los años 70, 80 y principios de los 90, y me imagino hasta principios de 2000, teníamos un cloruro de sodio con 90 mil equivalentes litro, ¿sí? Hoy en día nos indican que para la edad pediátrica debíamos contar con uno que tenga 77, 75 milimoles litro. Esa es la concentración adecuada y recomendada para la hidratación oral en la edad pediátrica. Sí, y como ustedes pueden ver, la composición está ahí con cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, tiene glucosa, sin cloruros y la osmolaridad. Ven que la osmolaridad en la edad pediátrica es mucho menor que en la de adultos. Esta, la que marco acá, la SRO estándar del 75, es más para adultos que para población pediátrica. La osmolaridad en la edad pediátrica es mucho menos que en la de adultos. Y es muy importante que nosotros sepamos también qué sal de hidratación oral es la que vamos a utilizar. Esta es una muestra de la que existe en nuestro mercado. Es sodio 70 porque me doy cuenta que acá dice cloruro de sodio 2.6 gramos y me fijo acá en la composición y dice cloruro de sodio 2.6 gramos, ¿sí? En la osmolaridad reducida indicada para pediatría. Y es este sobre el que yo tengo que colocar en un litro de agua, mezclarlo bien. ¿Sí? Ahora, en cuanto a cómo administrarle, habíamos visto nosotros previamente, cuando vimos el IEPINUD, de acuerdo a la valoración del estado de hidratación, íbamos a definir si íbamos a utilizar el plan A, el plan B o el plan C. Y les pido nuevamente que revisen, digamos, ese tema y refuercen con este para tener claro cómo es que vamos a proceder a indicar la sal de rehidratación oral. Se supone que en el plan A el manejo es ambulatorio, es decir, se puede hacer incluso en la casa, ¿sí? Nuevamente aquí se reitera que la sal que utilizaremos será de baja osmolaridad, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, les pido por favor repasar estos
estos esquemas, pero lo más importante que se les quiere quedar es que el plan A es la administración de la sal a demanda. Un chico que no está tan mal, pero que viene con deposiciones alteradas, sí, que no es normal en frecuencia y calidad, entonces se le puede indicar a la madre que le administren esto. Pero hay que hacer un examen, digamos, sustancioso en el cual, a ver, referido a que dónde vive el niño, digamos, si la madre se ve que va a cumplir con la indicación o no, si tiene factores de riesgo, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, todo esto nos va a ayudar a nosotros a pensar si vamos o no con el plan A. Y si vamos con el plan A, citaremos a la madre al día siguiente, digamos, de la consulta que le hemos visto, máximo en 48 horas. Y claro, indicándole los signos de peligro. Un plan B estará dirigido a un cuadro de deshidratación moderada, en el cual acá lo que se va a hacer es indicar la toma de la sal en una cantidad de 50 a 100 ml por kilo durante 4 horas. Es decir, esta toma, este procedimiento, tiene que ser supervisado por nosotros, por el personal de salud. Tenemos que mostrarle a la madre cómo se prepara y cómo hay que administrar la sal. 4 horas después tenemos que evaluar al niño y clasificarlo. Si está aún con datos de deshidratación moderada o ya se encuentra mejor o hemos llegado a fracasar con esta terapia. ¿Sí? ¿Por qué podemos llegar a fracasar? Porque ya el chico puede tener un mayor compromiso sistémico, puede tener un hilo metabólico o puede tener un mayor deterioro neurológico. ¿Sí? Entonces, aquí hay que evaluar si vamos a pasar al plan C, si existe datos de desmejoría, o pasar a un plan A donde vamos a seguir ofreciendo la sal, pero en cantidades ya pequeñas, como se dice, a demanda, o 10 ml por kilogramo después de una deposición líquida. Bien, ¿qué pasa si el chico va a pasar al plan C? Tenemos que hacernos varias preguntas. Nos van a preguntar si ustedes que están a cargo de este niño pueden emitir líquidos endovenosos inmediatamente, porque lo que se trata es de hidratar. Fracasó el plan B, enseguida vamos a ver algunas causas más. Entonces, inmediatamente hay que proceder a canalizar al chico, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hidratar? Según el IEPINUT, lo vamos a hidratar en 3 horas. Puede ser con solución fisiológica o solución Ringerlata. 50 ml la primera hora, 25 la segunda hora, 25 la tercera hora. ¿Sí? Y claro, cada hora que pase tendremos que ir evaluando algunos criterios clínicos. ¿Sí? El estado de hidratación, por supuesto, del niño. Ahora, si la respuesta es negativa, nosotros no podemos administrar líquidos porque nos encontramos en un centro de salud. Nos van a preguntar si o en un centro de primer nivel y no podemos administrar líquidos en nosotros, nos preguntan, ¿puede usted referir a un lugar cercano que esté por lo menos a 30 minutos de distancia? Si la respuesta es sí, hay que referirlo inmediatamente. Inmediatamente. Vamos a preparar la sal de hidratación oral y durante el transporte vamos a ir invitando al niño esta preparación. Y si la respuesta es no, nos indican colocarle una sonda nasogástrica. Vamos a proceder a hacer una gastrosclesis, ¿sí? Una gastrosclesis. Y si su respuesta es sí, puedo hacer una gastrosclesis, le van a indicar preparar la misma sal y tenemos que ofrecer 20 ml kilora, es decir, 20 ml por kilo en una hora, ¿sí? Durante 6 horas. La idea es hidratar al niño, ya sea usando la vía oral o usando la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque no tenemos posibilidad de administrar líquidos por vía endovenosa.
Y claro, hay que estar atentos a si esta terapia funciona o no. Porque puede tener un hilio metabólico y por más que le des, puede que te vomite, puede que el abdomen se distienda cada vez más, ¿sí? Y el chico se deteriore más. Ahora, si la respuesta es no, acá dice refiera para tratamiento endovenoso urgente. La idea es que ustedes sepan en qué lugar están, en qué medio se encuentran. ¿Están en un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel? ¿Cuál es su capacidad resolutiva? Dependiendo del grado de deshidratación, deberán saber qué método utilizar, el plan A, el plan B o el plan C, y saber cuándo es el momento de referir a un niño cuando esté vencida su capacidad resolutiva. Muchas veces sucede eso. Bien, ¿cuándo ha fracasado nuestra hidratación oral? Cuando los signos clínicos han empeorado. Estaba algo taquicárdico y ahora está más taquicárdico. Está hipotenso, perdonen, ya no está orinando, lo hemos visto 4 horas y no orina, está más somnoliento, ¿sí? Le doy la sal como me está indicando, el chico está tomando, pero tiene un gasto fecal muy alto, que está evitando que la terapia de hidratación oral funcione, no tolera, lo está vomitando, su vasillita se hincha, puede tener un hilio paralítico metabólico. eh, los datos de deshidratación están igual que al ingreso, después de las 4 o 6 horas de concluir el tratamiento, y en lo peor de los casos, convulsiona. Entonces, serán datos de que nuestra terapia ha fracasado. Por supuesto, no le vamos a indicar un plan a un chico aunque se vea no tan mal, digamos, si está con datos de choque, si está con datos de ilio, si tiene depresión respiratoria. Si está deprimido, no va a tomar, está casi inconsciente, está letárgico. Si está respirando más de las veces, ¿por qué? Porque probablemente esté con una acidosis metabólica, el abdomen sea tenso, sea doloroso, no. Aquí el tratamiento directamente tendrá que ser endovenoso. ¿Y a quiénes les vamos a colocar inmediatamente una vía? Al chico deshidratado grave, aquel chico que tenga contraindicaciones para la terapia oral, aquel chico que ha fracasado la terapia oral, ¿sí? Si yo detecto, ahora bien, aquí hay que hacer un corte. Como les había indicado, el IEPI está diseñado para personal médico y paramédico, ¿sí? Que nos orienta cómo hay que actuar en ciertas circunstancias, ¿sí? Ahora bien, en muchos hospitales de tercer nivel se obvia, digamos, el plan de hidratación, eh, el plan C de hidratación de la IEPI, ¿sí? En algunos sí se van a mantener, pero en aquellos que no, ¿cómo se indica una expansión de volumen? De 20 a 30 ml por kilo peso en 30 minutos, o sea, lo más rápido posible. No esperar a 1 hora, ¿sí? Entonces, la idea es hidratarlo. ¿Sí? Si ustedes consideran y se les está claro indicar el plan C, háganlo, ¿sí? Pero si el chico tiene datos de choque, lo que hay que hacer es infundir lo más rápido posible volúmenes a ese chico porque va a tener prontamente una falla cardíaca. ¿Por qué? Porque la precarga en estos chicos está disminuida. Y lo que hay que hacer es reponer volumen, porque si no reponemos volumen vamos a llegar a una falla cardíaca y posteriormente a una falla cardiorrespiratoria y a un paro cardíaco. El objetivo, no se olviden, es expandir volumen, precarga, mejorar el gasto cardíaco, evitar un paro cardíaco, mejorar la perfusión tisular. Ahora, ¿hay contraindicaciones relativas? Sí las hay. Por ejemplo, no va a ser
esta conducta que hemos indicado igual en un chico menor de un mes, ¿no? Hidratar a un neonato es otra historia, ¿sí? No es lo mismo que hidratar a un niño, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos cifras de electrolitos tomados de por ahí en emergencias, ojo con el sodio, ¿sí? Ojo con el sodio. ¿Mm? Porque si es una hipernatremia, una deshidratación hipernatrémica, tiene otro tipo de conducta y manejo, sobre todo en el neonato, ¿sí? Son contraindicaciones relativas, pero a tomar en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo que un chico llegue nefrópata, cardiópata o con un síndrome cítico hematoso y llegue deshidratado. Aquí tendremos que evaluar qué conducta es la que conviene. De por ahí, estos chicos necesitan ser evaluados en terapia intensiva y utilizar otro tipo de tratamiento. Como les había indicado, una vez que nosotros indiquemos la terapia endovenosa, hay que vigilar cada hora los signos vitales. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, los signos de hidratación, como hemos mencionado, las mucosas, la presencia o no de enoptalmos, signo del pliegue y llenado capilar, la presencia de pulsos, todo lo que vimos anteriormente en el cuadro previo, eso es lo que hay que ir valorando cada hora. Preguntar siempre a la madre o al que lo está cuidando si el chico ha orinado o no, si sigue con pérdidas en el momento, pérdidas intercurrentes. ¿Sí? ¿Esto para qué ayuda? Para ver si lo que estamos administrando es lo adecuado. Puede que un chico requiera más cargas hídricas, a 20, 30 ml por kilo. Eso va a depender de las pérdidas que está teniendo en ese momento. Después de que nosotros hayamos considerado haber cumplido un esquema de hidratación, hay que pesarlo. ¿Para qué? Para que después de haberlo pesado y verlo al chico con ya hidratadito, sin signos de deshidratación, compensadito, por lo menos estimar un peso anterior al peso con el cual ha llegado a nuestras manos. Y de alguna manera calcular el porcentaje de pérdida. ¿Sí? Es muy importante por eso entonces. Una vez que hemos hidratado al chico, podemos pesarlo y tener un peso que pudiera haber sido similar o puede ser similar al peso de referencia, como más antes habíamos hablado. Y en relación al peso con el que llegó, sacar una relación de cuánto aumentó y a partir de eso estimar un porcentaje de pérdida y ver si realmente una deshidratación leve, moderada o severa. Bien, una vez normhidratado el paciente, comenzamos lo más antes posible, según las guías, con la nutrición, con la alimentación. ¿Sí? Si el paciente ya consideramos que está hidratadito y tiene pérdidas concurrentes y el chico está tolerando la vía oral, le indicamos reponer con las sales de hidratación oral a 10 ml por kilo. ¿Sí? A 10 ml por kilo. Que tome de a poquito el niño, le ayuda. Que tome cualquier líquido que quiera, le ayuda. ¿Sí? Ahora, si estas pérdidas concurrentes, estamos hablando de chico al cual le hemos hidratado por vía endovenosa, ¿ya? Sigue teniendo pérdidas y estas pérdidas son mayores a 10 ml por kilo hora, es decir, está bastante diarrea, tenemos que mantener la terapia endovenosa para cubrir esas pérdidas concurrentes. A ver, lo hemos hidratado al niño con el plan C. El chico está más despierto, lactando o quiere tomar agua. Le ofrecemos a la hidratación oral. ¿Estamos? Podemos pasar de un esquema endovenoso a uno oral. Pero no quita, digamos, que le quitemos las soluciones basales. Pero es preferible hidratarlo por vía oral que por vía endovenosa.
Pero si el chico está con pérdidas concurrentes altas, es decir, sigue con deposiciones líquidas y con una frecuencia alta, la única mejor manera de empatar estas pérdidas va a ser por vía endovenosa. Bien. Bueno, es lógico que lo vamos a hospitalizar al deshidratado grave, aquel con datos de choque compensado o descompensado. Al chico que tiene alteración del estado neurológico, aquel que no tolere nada por la boca, lo vomite, no te dé chance de hacer el plan A, el plan B, ¿sí? Ahora, puede que el chico tenga una enfermedad grave, ¿sí? Como un proceso abdominal quirúrgico que simule un cuadro enterado. Niños con sospecha de deshidratación hiperanatrémica, es decir, que tengan movimientos hiperreflejos, que tengan un tono muscular aumentado, ¿sí? Que convulsionen, ¿sí? Niños con un proceso infeccioso mayor asociado puede tener, o sea, asociado como que, como una neumonía, como una infección neurológica o una infección urinaria, que esté a la par, digamos, coexistiendo y se presentan, ¿no? Cuadros de enfermedades urinarias siempre vienen acompañadas de, en la mayoría de los casos, de cuadros enterales, ¿sí? Y por supuesto, cuando los cuidadores no pueden proveer un adecuado cuidado en casa. Nuevamente, la alimentación tiene que ser pronta y oportuna para evitar que el chico pierda peso. Más aún, como me hemos dicho anteriormente, ante un desnutrimiento. Bien, para ir finalizando, el tratamiento antibiótico sí. Si existe alta sospecha de que nuestro paciente esté con un cuadro infeccioso bacteriano, ¿sí? Iniciamos. Iniciamos lo más antes posible antibióticos de amplio espectro como la cefotaxima o la ceftriaxona. Bien, micronutrientes. Al igual que la IEPINUD y muchas guías, se recomienda la administración de zinc. ¿Sí? La administración de zinc por vía oral, a los menores de 5 años 10 miligramos, a los mayores de 5 años 20 miligramos por 14 días. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir la duración de la enfermedad. Calcular este medicamento, también seguramente en prácticas lo van a ver, porque es muy importante y forma parte del tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. Y por último, comentar, digamos, si podemos echar mano de los antieméticos. La literatura recomienda la utilización cuidadosa, con mucha precaución, de ondansetron, como acá se indica en la lámina, ¿sí? No se recomienda mucho el uso de metoclopramida si la de ondansetron, cumpliendo algunos criterios que están explicados en esta lámina. Y bueno, entonces, con esto habríamos, digamos, completado el tema de la enfermedad diarreica aguda, una enfermedad nuevamente, como les indicó, prevalente de la infancia. Saber detectar a tiempo el grado de deshidratación es lo más importante en esta patología. Una vez que hemos detectado el grado de deshidratación, saber cómo lo vamos a hidratar es lo siguiente que nos tenemos que preguntar y responder. No duden en pedir ayuda si acaso tienen alguna dificultad al momento de evaluar. Como les mencioné anteriormente, si acaso, digamos, no la tienen presente esta presentación o no la tienen en mente, em, em, no la tienen en mente aún cómo son los planes de hidratación, no duden en revisar la guía de la YEPINU. Ahí está, cómo hay que hidratarme. Y la guía está en todos los niveles de atención. Bueno, sin más que decirles y esperando responder si algunas dudas ustedes tienen, me despido. Hasta una nueva oportunidad. El tema de parasitosis intestinal también.
tiene relación con las enfermedades diarreicas agudas porque son causantes también de esta enfermedad, así es que les pido que lo revisen, ya que el tratamiento específico son los antiparasitarios, como se va a indicar en, en la presentación. Bueno, sin más que decirles, hasta luego.